Nosotros somos el equipo 7, que está conformado por María del Sol Erro, Sandra Carolina Gutiérrez, María de la Luz Moreno, Carla Ramos, Galilea Romero, Linda Rubiano y Jorge Valdés. Infraestructura de transporte. Pues la infraestructura de transporte, que es la que más afecta el movimiento internacional de bienes entre los transportes. Sin el conocimiento y comprensión de la infraestructura de transportes que enfrentará un embarque, un gerente puede empacar un producto inapropiadamente o podría encontrar retrasos o la mercancía podría resultar dañada de manera inesperada. Primero vamos a hablar de la infraestructura portuaria. Este tipo de infraestructura se constituye por diversos elementos. La mayoría de estos están interconectados. Esto afecta a un cierto tipo de buque que puede ser escala a un puerto, así como el tiempo de mercancías que puede transitar por él. En mayo del 2013 había solamente 175 portacontenedores con una capacidad máxima de 10.000 TEU en operación, lo cual solo representa el 3.5% de la flota total de contenedores, pero más del 13.5% de su capacidad. Antes del 2016 debía ser entregados otros 111 que se encontraban en construcción, que representaban casi cuarto de todos los buques y casi la mitad de la capacidad que se encuentra en producción. Muchos de estos trabajan entre Asia y Europa Occidental, a pesar de que pronto entrará en función entre Asia y América del Norte. Barcos tan grandes suponen que alrededor de 6.000 contenedores, portacontenedores de 40 pies deben ser cargados y descargados por el mismo puerto. Bueno, uno de los conceptos que se tiene que hablar es la profundidad del agua. Es importante la profundidad del agua de un puerto, la cual tiene que ser suficiente para alojar el calado de los buques que hacen escala en él. En muchos puertos ponen la capacidad máxima como para un buque Panamax, lo cual implica que no están diseñados para recibir a un buque mayor a este. Por lo tanto, las autoridades portuarias deben involucrarse en actividades de dragado a fin de permitir que buques de calado mayor a 13.5 metros accedan al puerto. A pesar de que el dragado de los puertos y canales puede ser extremadamente costoso, los puertos no tienen otra alternativa más que emprender esta mejora de sus capacidades. La altura del puente es otro concepto igual importante. Otro factor importante es la altura del puente en las vías navegables que conduce al puerto. Los buques tienen un calado aéreo que dicta el espacio mínimo que necesita bajar abajo de los puentes. En algunos casos, los buques deben ser modificados o diseñados de manera que puedan librar los puentes. Todos estos factores pueden afectar cómo se usen los puertos en el futuro. Existe la posibilidad de que algunos puertos no sean capaces de ajustar su infraestructura necesarios para alojar a los buques más grandes, y surgirá una necesidad de crear puertos centrales más grandes que serán el destino de los megabuques contenedores. Los puertos más pequeños serán atendidos por barcos alimentadores más pequeños que no resultan una carga para la infraestructura de los puertos más allá de la capacidad. Una consideración más es la capacidad limitada de puertos en el océano, pues muchos ya operan al límite de su capacidad o muy cerca. Debido a que los puertos suelen ser localizados físicamente entre un océano y una ciudad, existen límites en las maneras en que se puedan expandir a medida que incrementa su tráfico. Muchos puertos añadieron capacidad al ganar terreno al mar con vertederos o al comprar bienes raíces que después se transforman en terminales portuarias, aunque ambas opciones tienden a ser altamente costosas. El transporte marítimo es altamente dependiente de la existencia y debido mantenimiento de los canales y otras vías marítimas. Su tamaño, así como el de sus esclusas, tienen una gran influencia en el comercio internacional. Desde el punto de vista de la logística internacional, diversas vías navegables son fundamentales y estratégicamente importantes. Uno de los ejemplos es el Canal de Suez, que este corta a través del desierto de Sinaí y evita que los buques deben de navegar en torno del continente africano cuando viajan al Golfo Pérsico hacia Europa. A continuación, hablaremos de la infraestructura aeroportuaria. Los aeropuertos son una parte fundamental de la infraestructura de transporte. Hay menos cuestiones críticas en la administración de un aeropuerto internacional que en un puerto marítimo. Otra cuestión a analizar son las pistas. Las pistas de un aeropuerto determinan el tipo de aeronave que pueden recibir. La longitud de las pistas es relevante porque determinan si el aeropuerto puede soportar vuelos directos a destinos lejanos.
Otra consideración es el número de pistas, ya que éstas determinan la capacidad del aeropuerto. A continuación también está presente el horario de operación. Es otro punto de importancia. Es el marco de tiempo en el cual los aeropuertos operan. Debido a que la mayoría se encuentran geográficamente cerca de las grandes ciudades, sus horarios de operación por lo general están limitados por restricciones de ruido y operan solo durante el día. Debido a que la carga tiende a volar de noche, se han construido aeropuertos de carga especializada que se ubican fuera de grandes ciudades y pueden operar las 24 horas del día. A continuación también vemos la infraestructura ferroviaria. Muchos países actualizaron su infraestructura ferroviaria a medida que crecieron sus economías. Sin embargo, en algunos países la economía ha crecido mucho más rápido y la infraestructura no ha podido mantener el paso. Tal es el caso de China, donde la demanda excede a la oferta en términos de transporte ferroviario. Infraestructura carretera. La infraestructura carretera de un país se evalúa de manera distinta que el resto de la infraestructura de transporte. Los factores a tomar en cuenta son la calidad y el mantenimiento de la red, así como el congestionamiento, enlaces de alta velocidad en zonas metropolitanas y la usabilidad. Ahora hablaremos de la infraestructura de comunicaciones. La capacidad para comunicarse con clientes y proveedores es muy importante para la operación fluida de transacciones internacionales. Este es un aspecto muy importante y en los últimos años ha tenido esta infraestructura gran valor para el comercio internacional. Los servicios postales. Muchas empresas, decididas a garantizar que sus comunicaciones postales se entreguen sin problemas, han cambiado a servicios privados como DHL o FedEx, a pesar de los altos precios. Estos sistemas han tenido gran participación en el mercado gracias a su buena reputación y a su capacidad de rastreo. Debido a esto, ha surgido un fenómeno que conocemos como la explotación o arbitraje. Esto consiste en que un comercializador puede enviar su mercancía hacia un país con precios de envío menores y después reenviar los artículos hacia su destino, generando un menor costo que el envío directo. También tenemos los servicios de telecomunicaciones. La telecomunicación por voz ha incrementado cerca de 10% al año y se ha duplicado cada vez durante los 10 años. El servicio de telefonía es en particular poco confiable, debido a conversaciones telefónicas desconectadas, llamadas conectadas regularmente con números equivocados y tonos de llamada ausente. En un análisis per cápita realizado en el 2011, obtuvo los siguientes resultados respecto al uso de telefonía fija. El país de Taiwán obtuvo un porcentaje de 72.9%, seguido de Suiza con 57.7%, Estados Unidos con 46.3% e Irlanda con 42.9%. Debido a esto, en algunos países ha sucedido el fenómeno leapfrogging. Esto se debe a que la gente ha cambiado a teléfonos celulares. Muchos países, debido a esto, han ubicado un único estándar operativo o lo que usualmente conocemos como GSM. La penetración de los teléfonos celulares en los Emiratos Árabes obtuvo un 214.2%, seguido de Hong Kong con 212.9% y Estados Unidos alejado con un 91.7%. Las telecomunicaciones dependen de una red de cables o satélites y con el incremento de tráfico su capacidad ha aumentado, al igual que su vulnerabilidad. La economía mundial depende cada vez del Internet para el comercio y la comunicación. Y lo podemos notar hoy en día en las redes sociales, en páginas que conocemos como eBay, Mercado Libre, entre otras. El comercio se ha visto acelerado debido al impacto de Internet. Y en 2011 solamente el 8.6% de la población mundial tenía acceso a Internet de banda ancha. Y un estudio per cápita acerca del acceso a Internet por la población nos ubicó que en Suiza solamente el 40% de la población tenía acceso a Internet, los Países Bajos un 38.7%, Hong Kong con 31.6% y Estados Unidos un 27.4%.
A continuación, voy a hablar sobre la infraestructura de servicios públicos. A pesar de que todos los servicios están disponibles en la mayoría de los países, puede que se llegue a presentar la situación de que uno o más de ellos presente escasez, incluso en países desarrollados. Y aunque esto no afecte directamente en el transporte, puede llegar a ser un factor crítico cuando una compañía considera operar una bodega o establecer una oficina corporativa. Por ejemplo, en la electricidad. En este factor es común que en países que la tasa de crecimiento económico sobrepase la de crecimiento en producción de electricidad. Aquí pueden suceder algunos apagones durante el día, tal es el caso de China o India. Por ejemplo, en África hay apagones programados ya que la producción de electricidad es mucho menor que la demanda. Aunado a la escasez que existe, otro inconveniente que presentan los servicios públicos es que son víctimas de robo. Por ejemplo, los hogares y negocios puentean los medidores o se conectan directamente a la red sin un medidor y esto evita que los servicios públicos obtengan más ingresos para poder invertirlos. En el caso de agua y drenaje, el abasto de agua también es una preocupación en muchos países en el mundo que conduce a interrupciones, racionamiento y escasez recurrente del servicio. Es algo común que las ciudades racionan el agua cuando está en periodo de sequía, condicionándola a unas cuantas horas al día o determinados días de la semana. Por otro lado, a medida que crecen las poblaciones en las ciudades, la infraestructura para llevar agua a menudo es rebasada, lo cual puede ocasionar grandes problemas. Por ejemplo, en Nueva York, la mayoría de sus reservas de agua están a 200 kilómetros de distancia y las recibe mediante dos túneles construidos en 1917 y 1937. Bueno, esto era hasta el año 2013, ya que a partir del año 2014 pues, se construyó otro túnel. En el caso de óleo y gasoductos, esta infraestructura también es de importancia. A medida que la mayoría de campos de petróleo y gas de fácil acceso se acercan al final de su expectativa de producción, los recursos energéticos ahora provienen de áreas remotas que pueden ser difíciles de operar y desde las cuales el envío es complicado. Construir óleo y gasoductos desde esas áreas es un reto e influyen obstáculos como el clima, las barreras naturales, cuestiones políticas, retos ambientales, etc. Infraestructura de servicios. Adicionalmente a una infraestructura de transporte, comunicación y servicios públicos, los negocios requieren una infraestructura de servicios de apoyo comercial para operar de manera más eficiente. Infraestructura bancaria. La infraestructura bancaria permite a los negocios transferir fondos, obtener moneda extranjera, desplazar documentos tanto local como internacionalmente y procesar pagos de consumidores con eficacia. Después tenemos la infraestructura de apoyo logístico. El éxito de un clúster logístico se debe principalmente a la existencia de un número de servicios que puede acompañar a una compañía involucrada en el comercio internacional, de manera que pueden encontrar rápidamente esos servicios a precios competitivos. Y finalmente está la infraestructura legal y regulatoria, la cual está conformada por otras tres infraestructuras. La primera es infraestructura de cortés. Permite que los negocios resuelvan disputas rápidamente y con justicia. No solo incluye un sistema de cortés eficiente, sino también una red de mediadores y árbitros, un número de abogados competentes y la existencia de jurisprudencia clara. En muchos países, la infraestructura de cortés es lenta, torpe e ineficiente. La segunda es infraestructura de propiedad intelectual. Permite a los negocios proteger sus derechos con servicios judiciales decididos a implementar las leyes de propiedad intelectual. En la mayoría de los países desarrollados existe una vía efectiva para manejar la propiedad intelectual, pero no es el caso en algunos países recientemente industrializados. Y finalmente está la infraestructura de estándares y normas. Permite a los negocios determinar los requisitos que sus productos y operaciones deben cumplir a fin de ser exitosos en un mercado particular. Incluye estándares de seguridad, diseño y desempeño. Para una compañía presente en múltiples países, la preferencia es siempre un estándar nacional unificado, claro y ampliamente disponible. Es mucho más difícil vender un producto cuando un país tiene múltiples estándares regionales o cuando no están claramente delimitados. Muy bien, ahora vamos a presentar el capítulo número 6 llamado Términos comerciales o reglas Incoterms. Cuando un exportador vende bienes a una compañía extranjera, ya sea a través de un intermediario, agente o un distribuidor o directamente a un importador, hay muchos pasos involucrados para llevar los bienes al cliente.
El primero es que los bienes deben tener autorización para exportar. El transporte de los bienes debe ser organizado entre exportador e importador y se puede hacer uso de distintos medios de transporte que incluye al menos 3 tramos. El primero es el transporte de origen. Este es el que tiene lugar en el país exportador. El transporte principal sería el segundo, que es el transporte internacional entre ambos países. Y el último tramo es el a destino, transporte que tiene lugar en el país importador. También otro paso que se debe incluir es que los bienes deben tener autorización aduanal en el país importador. La Cámara de Comercio Internacional se creó en 1936 y crearon un conjunto de términos comerciales estandarizados, los cuales evolucionaron en las 11 normas de términos internacionales de comercio, de ahí el nombre Incoterms, que fueron revisadas en 1953, 1967, 1976, 1980 y de ahí se fue regularizando cada 10 años hasta ahora la más reciente en el año 2020. El uso de estas reglas conlleva un beneficio para ambas partes, pues la información disponible para cada uno es amplia. Por ejemplo, cuando en una factura pro forma puede especificar qué Incoterms se utilizará para indicar qué tareas está dispuesto a realizar el exportador y qué tareas van a quedar en responsabilidad del importador. Para entender los Incoterms, los términos comerciales que el exportador y el importador acuerdan usar en una transacción dada definen 5 aspectos de una venta internacional. Primero, tareas a realizar del exportador, tareas a realizar del importador, actividades que pagará el exportador, actividades que pagará el importador y en qué momento ocurrirá la transferencia de responsabilidad por los bienes. En este último punto es necesario que se haga distinción entre la transferencia de responsabilidad, por ejemplo, en un viaje internacional, el punto en el que el exportador cesa de ser responsable por los bienes entre el exportador y el importador y la transferencia de titularidad. Estrategia para las reglas Incoterms. La elección adecuada de una regla Incoterm es contingente de la estrategia que siga la empresa de exportación, pero también por los siguientes parámetros. El tipo de producto vendido. Es decir, varias industrias de específicas mercancías prefieren usar algunos términos en lugar de otros. El método de embarque varía dependiendo si los bienes se enviaron por mar, por transporte aéreo o terrestre, ya sea tren o carretera. El tamaño del paquete. La regla Incoterm a utilizar varía dependiendo si el contenedor del bien es de paquete pequeño o grande. Capacidad de cualquiera de las partes para realizar las tareas involucradas en el embarque y la cantidad de confianza que cualquiera de las partes deposita. Sin embargo, el mayor criterio a usar para determinar qué regla es la adecuada es la disposición que tienen ambas partes para llevarse a cabo y pagar algunas de las tareas involucradas en el embarque. Por ejemplo, un exportador puede obtener una ventaja estratégica y facilitar la venta de sus productos al apoyar al importador en el embarque. En otros casos, un importador puede obtener un precio menor si realiza todas o la mayoría de las tareas involucradas en el embarque. Otro punto es que sin importar la regla elegida, es que el importador siempre paga por el transporte y otros costos de envío internacional. El hecho de que el exportador prepague y organice ciertos aspectos del embarque se refleja en el precio de la factura. Por lo tanto, al final al importador se le va a cobrar por ello. También se puede llegar a dar el caso de que la factura del exportador incluya un cargo más alto del que realmente es. Esto lo hacen para reflejar el hecho de que tomó tiempo y esfuerzo coordinar esos servicios. En fábrica, por sus siglas en inglés EXW. Esta regla puede ser usada para cualquier mercancía y cualquier medio de transporte. En fábrica es la regla Incoterms más sencilla para el exportador y la más difícil para el importador. En una transacción en fábrica, el exportador solo tiene la obligación de poner los bienes a disposición del comprador y ofrecer toda la asistencia para obtener cualquier licencia de exportación u otra autorización oficial necesaria para la exportación de los bienes. Debe hacerse evidente que esta no es una regla Incoterms ventajosa desde la perspectiva del importador. Organizar la recolección de bienes en un país extranjero no es fácil, como tampoco lo es proporcionar transporte local u obtener autorización para exportar bienes en un país extranjero. Entrega bajo XW. No se especifica nada en esta regla respecto a la entrega de los bienes. Ocurre al momento en que el importador recoge los bienes en la planta del exportador. Esta entrega sucede en un momento mutuamente conveniente. El exportador tiene la obligación de notificar al importador que los bienes están disponibles para la recolección y el importador tiene la obligación de notificar al exportador sobre el momento en el que se recogerán.
No hay un documento de transporte específico que corresponda a la entrega de los bienes. Esta regla, sin embargo, si una compañía de transporte recoge los bienes, el exportador generalmente recibirá una copia del conocimiento o algún formato de recepción de los bienes. Responsabilidades del exportador y el importador. Las responsabilidades del exportador se limitan a las funciones más básicas: proporcionar los bienes del comprador, empacar los bienes para el empaque de exportación, apoyar en los procedimientos de permiso de exportación y proporcionar los documentos al importador para que los bienes reciban autorización aduanal en el país importador o sean asegurados. El importador es responsable de todos los aspectos del embarque en una transacción XW. Coordinar el transporte principal, obtener autorización aduanal en el país importador, comprar un seguro y proporcionar el transporte a destino en el país importador. Libre transportista, FCA. Esta regla puede ser usada para cualquier mercancía y cualquier medio de transporte, pero fue específicamente creada para bienes enviados por medio de transporte multimodal. Esta regla se ha vuelto una de las más populares, puesto que el número de embarques multimodales ha incrementado. Entrega bajo FCA. La entrega tiene lugar cuando se cumple cualquiera de estas dos condiciones. Si el punto nombrado en la regla Incoterms se refiere a la planta del exportador, entonces la entrega sucede cuando los bienes son cargados por el exportador, a cuenta y riesgo suyo, en el camión del transportista. Si el punto nombrado en la regla Incoterms se refiere a las instalaciones del transportista, entonces la entrega sucede cuando los bienes son proporcionados al transportista. Los bienes se entregan aunque no se hayan descargado del camión del exportador. El transportista los descarga a cuenta y riesgos suyos. El documento que corresponde de manera clara a la transferencia de responsabilidad para un embarque FCA es el recibo que el transportista entrega al exportador. Generalmente es un conocimiento de embarque multimodal. Responsabilidades del exportador y el importador. El exportador está a cargo de empacar la mercancía para su exportación del mismo modo que bajo XW. Sin embargo, si la transacción es una FCA instalaciones del exportador, sus responsabilidades aumentan porque tiene que depositar la mercancía en un contenedor que le proporciona el transportista y colocar el contenedor en el camión de este. Si la transacción es una FCA instalaciones del transportista, entonces el exportador es responsable de cargar los bienes en su propio camión y entregar la mercancía en las oficinas del transportista. Asimismo, el exportador es responsable de la autorización de exportación de la mercancía y debe proporcionar cualquier información y documentos que el importador pueda necesitar para obtener autorización aduanal en el país importador y obtener un seguro, por lo cual puede cobrarle los costos de proporcionarle estos documentos. El importador es responsable de coordinar el transporte principal, el transporte destino y comunicar al exportador el transportista seleccionado. Es responsable de obtener un seguro y obtener autorización aduanal en el país importador. Si el país importador exige una inspección preembarque, el importador es quien debe pagarla. Transporte pagado hasta, CPT. En esta regla, el exportador y el importador acuerdan que el exportador debe prepagar el transporte principal de los bienes. Está diseñada para usarse en todos los tipos de carga y medios de transporte y se utiliza más comúnmente para bienes transportados por tierra, transporte aéreo o envíos marítimos, aunque no es frecuente. Entrega bajo CPT. La entrega tiene lugar en el país exportador cuando el exportador hace entrega de los bienes al primer transportista. Tal es el caso aún cuando el exportador haya prepagado los costos de envío a la ciudad de destino y el contrato de transporte está a nombre del exportador. Se obtiene una prueba de entrega cuando el transportista le da al exportador un conocimiento de embarque o un documento equivalente. Responsabilidades del exportador y el importador. El exportador es responsable de empacar los bienes para su exportación, enviarlo al transportista y prepagar los costos de envío a la ciudad de destino. El exportador también debe proporcionar todos los documentos necesarios para que el importador obtenga autorización aduanal en el país importador, por lo cual puede cobrar los costos de estos documentos. El importador asume la responsabilidad por los bienes en el momento en que el vendedor los entrega al primer transportista. El importador es responsable de descargar los bienes del camión del transportista en el país importador, obtener autorización aduanal y pagar el transporte por tierra si fuera necesario más allá de la ciudad de destino.
Si el país importador exige una inspección preembarque, el importador es quien debe pagarla. Transporte y seguro pagados hasta se conoce como SIP. La regla Incoterms SIP es una modificación de la regla Incoterms CPT, la cual el exportador también compra un seguro para la carga mientras se encuentra en tránsito. Se puede usar para todos los bienes y medios de transporte, pero en su mayoría está diseñada para carga no contenedorizada que viaja por tierra o aire. Es posible usarla para carga marítima siempre y cuando ésta no se entrega a un transportista marítimo en un puerto. Esta regla se debe usar con la siguiente sintaxis, que es la que estamos viendo en la diapositiva, en la que la dirección se refiere a la ubicación en la ciudad de destino donde el importador asume el control de los bienes. Se ubica en el país importador o un país vecino, en una transacción de transporte y seguros pagados hasta. La entrega no tiene lugar en la ciudad de destino, sino en la ciudad donde el exportador entrega los bienes al primer transportista. Bajo esta regla, el monto asegurado se debe ser al menos del 110% del valor de los bienes. Entrega bajo SIP. Tiene lugar cuando el exportador hace entrega de los bienes al primer transportista en el país exportador. Tal es el caso aún cuando el exportador haya pagado los costos de envío a la ciudad de destino y el contrato de transporte esté a nombre del exportador. Responsabilidades del exportador y el importador bajo SIP. El exportador es responsable del empaquetado para la exportación, los costos de transporte a la ciudad de destino y los costos de un seguro mínimo. Además, es responsable de obtener la autorización para la exportación de los bienes. También debe proporcionar todos los documentos necesarios para que el importador obtenga autorización aduanal en el país importador por el cual puede cobrarle los costos de proporcionarle estos documentos. La responsabilidad del importador comienza cuando el exportador entrega los bienes al primer transportista. El importador es responsable de descargar el camión del transportista, obtener autorización aduanal en el país importador y cubrir los costos de transporte más allá de la ciudad de destino. Entregado en terminal, conocido como DAT. Esta regla de Incoterm fue creada en 2010 y refleja la práctica de que la carga contenedorizada a menudo transita a través de una terminal de contenedores, ya sea en el país de exportación o el importador. Está prevista para ser usada en todos los modos de transporte y todos los tipos de carga, pero es cercana a los embarques contenedorizados. Intermodales. Una terminal intermodal es una ubicación donde la carga cambia de un modo de transporte a otro, por ejemplo, de camión a tren o de tren a barco. Entrega bajo DAT. La entrega tiene lugar en la terminal, cuando los bienes son descargados del medio de transporte proporcionado por el exportador. Si la terminal se encuentra en el puerto de origen, entonces el exportador entrega todos los bienes cuando son descargados del camión que se lo lleva a la terminal. Y si la entrega se ubica en el puerto destino, la transferencia de responsabilidad sucede cuando los bienes son descargados del buque. La terminal generalmente proporciona una prueba de entrega con un recibo de terminal. Responsabilidades del exportador y el importador bajo DAT. El exportador es responsable del empaquetado para exportación y costos de transporte a la terminal de destino. Dependiendo de la ubicación de la terminal, los costos de transporte pueden incluir el transporte de origen, el transporte principal y posiblemente el transporte a destino. También es responsable por los costos de carga de los bienes de la terminal. El exportador también debe proporcionar todos los documentos necesarios para que el importador obtenga autorización aduanal en el país importador, por lo cual puede cobrarle los costos de proporcionarle estos documentos. La responsabilidad del importador empieza cuando el exportador entrega los bienes en la terminal. Entrega en un punto conocido como DAP. Permite al exportador proporcionar un gran nivel de servicios al entregar los bienes en la sede de importador o en alguna otra ubicación que elija el importador. La entrega bajo DAP tiene lugar cuando los bienes arriban todavía como carga en los medios de transporte que proporciona el exportador a su destino, puesto que la entrega generalmente sucede en una ubicación que es la sede del importador. La prueba de entrega es la llegada de los bienes listos para ser descargados. Responsabilidades del exportador y el importador bajo DAP. El exportador es responsable del empaquetado para exportación y costos de transporte al destino mencionado en la declaración. Generalmente, los costos de transporte incluyen el transporte de origen, el principal y a destino.
El exportador no es responsable por los costos de descarga de los bienes en su destino, el cual debe asumirlos el importador. Sin embargo, el exportador es responsable de conseguir la autorización para la exportación de los bienes. También el exportador debe proporcionar todos los documentos necesarios para que el importador obtenga autorización aduanal en el país importador, por lo cual puede cobrarle los costos de proporcionarle estos documentos. Muy bien, ahora hablaremos de la regla Incoterms de entregado con derechos pagados, o por sus siglas en inglés, DDP. Este se puede usar para cualquier mercancía o medio de transporte, y la dirección que vemos en el ejemplo es la ubicación en la que el importador asume el control de los bienes. Esta regla Incoterms proporciona el nivel máximo de servicio al cliente por parte del exportador, ya que el importador solamente se hace responsable de la descarga de la mercancía. También existe una variante de esta regla respecto al IVA. Esto puede ser conveniente para el importador, ya que él quiera pagar el IVA o no. Y se escribe tal como está en el ejemplo, IVA no pagado. La entrega bajo esta regla se entregan sin descargar los bienes en la dirección de entrega mencionada en la regla anteriormente. A menudo este es un punto menor, pues usualmente la dirección de entrega es la planta del importador, un lugar donde se tiene la capacidad de descarga. Y respecto a lo anterior, podemos concluir que las responsabilidades del exportador es asumir toda la responsabilidad y los costos del embarque, así como obtener la autorización para la exportación de los bienes, transportarlos a las instalaciones del importador y obtener autorización aduanal del país importador. Por otro lado, el importador solamente tiene la responsabilidad de recibir los bienes a la entrega y descargar los bienes. También tenemos la regla de libre al costado del buque, o por sus siglas FAS. Ok, esta regla se puede usar para cualquier mercancía, sin embargo, está diseñada solamente para el transporte marítimo. La dirección que vemos en el ejemplo se refiere al muelle de entrega en el puerto de Rotterdam, en el cual se lleva a cabo la entrega. El exportador es responsable de llevar los bienes al puerto, en un embarcadero al costado de un buque designado por el importador. El problema con la entrega de esta regla es que los puertos rara vez se mantienen las mercancías al costado de un buque o en un embarcadero a la espera de un buque. La entrega usualmente se lleva a cabo en un área de almacenamiento y después las mercancías son acarreadas dentro del mismo puerto hacia el buque designado. Otra problemática sería también que la CCI reconoce que el exportador podría no obtener un recibo o un documento de transporte, puesto que ningún transportista marítimo emitirá un conocimiento de embarque hasta que los bienes sean recibidos a bordo de la embarcación. A su vez, un recibo del muelle por parte de las autoridades puertarias o bien el uso de intercambio de datos electrónicos no son considerados por la Cámara de Comercio Internacional como pruebas aceptables. Debido a lo anterior, se desarrolló la regla que mi compañera anteriormente mencionó, la regla DAT. Las responsabilidades del exportador bajo esta regla serían empacar los bienes para su exportación, transportarlos al puerto, descargarlos en el embarcadero o área de almacenamiento en el puerto, obtener autorización para la exportación de bienes, proporcionar documentos, obtener un seguro y en el caso de Estados Unidos, llenar la declaración de exportación del expedidor en Estados Unidos o pagar la inspección preembarque. Esto solamente algunos países lo piden. Y las obligaciones del importador serían a partir de la entrega, que él sería responsable del embarque, es responsable de los costos de manejo en puerto, costos de transporte marítimo, seguro, descarga en el puerto de llegada, impuestos aduanales en el país de llegada y pagar la inspección preembarque que podrían solicitar algunos países. También tenemos la regla libre a bordo,
por sus siglas FOB. Esta es diseñada para cualquier tipo de mercancía por transporte marítimo. Es uno de los términos comerciales más antiguos y el exportador es responsable por los bienes hasta que son depositados en el buque. Y a partir de ahí, la responsabilidad es del importador. Como podemos ver en el ejemplo, la terminal indicada es la ubicación en el puerto en el cual se depositan a bordo de embarcación y sucede la entrega. Para reflejar cuál de los socios comerciales es responsable de los costos de manejo en el buque, se puede usar la modificación FOB estivaldo o FOB estivaldo equilibrado y asegurado. Esto es para denotar que el exportador es responsable de estos costos. La entrega bajo FOB a bordo significa que los bienes son entregados cuando están en las bodegas del buque, pero esperan a ser estivaldos y depositados en la ubicación exacta en la cubierta. La prueba de entrega es un conocimiento de embarque o un documento de embarque. Las responsabilidades del exportador bajo esta regla serían empacar los bienes, enviarlos al puerto de salida, pagar al estibaldor para que los cargue en el buque, obtener autorización para la exportación de bienes, proporcionar documentos y, al igual que en la otra regla, llenar la declaración de exportación del expedidor en Estados Unidos y pagar la inspección preembarque en algunos países. Las responsabilidades del importador solamente serían coordinar y pagar el transporte marítimo desde el puerto de salida al destino, obtener la autorización aduanal del país importador y coordinar y pagar un seguro y a su vez pagar la inspección preembarque en dado caso de ser necesaria. Bueno, costo y flete CFR. El término costo y flete es uno de los términos comerciales marítimos más antiguos y hasta la versión de 1990 de las reglas Incoterms era conocido como CIF o C+F, abreviaturas que ahora son obsoletas. A pesar de que la regla Incoterms CFR se puede usar para cualquier mercancía, está específicamente diseñada para transporte marítimo y no está pensada para ningún otro medio de transporte o para mercancía que no está destinada a ser entregada a una línea marítima de envíos en el puerto de salida. El exportador es responsable por los bienes hasta que son depositados a bordo del buque en el puerto de origen en el país exportador y a partir de ese momento el importador es el responsable. Sin embargo, el exportador es quien prepaga el flete marítimo. Entrega bajo CFR. En una transacción CFR, el punto de entrega es el punto FOB, aquel en el que la responsabilidad cambia del exportador al importador en el puerto de origen. La mercancía es responsabilidad del exportador hasta que se carga a bordo del buque. Después de ese momento, la responsabilidad pasa al importador. Sus responsabilidades. El exportador es responsable de empacar los bienes, enviarlos al puerto, cargarlos en un buque y prepagar el transporte principal. También de obtener la autorización para la exportación de los bienes, ofrecer asistencia al importador al proporcionarle la documentación necesaria para obtener autorización aduanal en el país importador y obtener un seguro. El importador asume la responsabilidad por los bienes en el punto de entrega, aunque el exportador es quien contrata el envío marítimo de los bienes. Costo, seguro y flete, CIF. Está específicamente diseñada para transporte marítimo y no está pensada para ningún otro medio de transporte o para mercancía que no está destinada a ser entregada a una línea marítima de envíos en el puerto de salida. En su mayoría está diseñada para carga no contenedorizada. En los casos de carga contenedorizada, cuyo manejo es mejor bajo la regla Incoterms DAT. El importador asume el control de los bienes en una terminal específica en el puerto de Kobe, en Japón. La entrega no se lleva a cabo en el puerto del destino, sino en el puerto de salida cuando los bienes se depositan a bordo de la embarcación. La regla CIF es bastante similar a la CFR, con la excepción de que el exportador tiene la responsabilidad adicional de prepagar el seguro de carga marítimo hasta el puerto de destino. Bajo esta regla, el monto asegurado debe ser de al menos 110% del valor de los bienes, una costumbre que se remonta a 1906 a la Ley de Seguro Marítimo de Gran Bretaña.
Entrega bajo CIF. En una transacción CIF, el punto de entrega de nuevo es el punto FOB, en el que la responsabilidad cambia del exportador al importador. La mercancía es responsabilidad del exportador hasta que se encuentra a bordo del buque. Después de ese momento pasa al importador. El documento asociado con el término CIF es bastante claro. La prueba de entrega es un conocimiento o un documento de embarque marítimo. La línea de envío emite este documento solo después de recibir los bienes, con lo que entrega uno de los originales al exportador. Sus responsabilidades. El exportador debe empacar los bienes para su exportación y pagar los costos de envío y de seguro mínimo al puerto de destino. También es responsable de obtener la autorización para la exportación de los bienes. El importador asume la responsabilidad por los bienes en la borda del buque en el puerto de salida, aunque el contrato de transporte sea entre el vendedor y la línea marítima de envíos. El importador es responsable de obtener autorización aduanal en el país importador y del transporte por tierra después de ese momento. Resumen de las responsabilidades entre exportadores e importadores. Como podemos ver en el cuadro, resume las responsabilidades. Cuando el exportador es responsable de un aspecto en el buque, la columna se marca con una E. Cuando el importador es responsable, la columna se marca con una I. Cuando puede ser de cualquiera de los dos, se marca con un asterisco. Y un guión significa que no hay requisitos para comprar un seguro. Ahora veremos los errores comunes en el uso de las reglas Incoterms. El primer punto es la confusión con los términos locales. Uno de los errores más comunes en lo referente a términos internacionales de comercio sea la sustitución de términos comerciales locales por sus pares internacionales. Por ejemplo, un exportador con poca experiencia usará FOB, fábrica, en lugar de libre transportista, instalaciones del exportador o regla Incoterms FCA, su correspondiente correcto. De manera similar, en lugar de la regla Incoterms correcta, entregado con derechos pagados, DDP, el mismo exportador inexperto usará FOB destino. FOB fábrica es un término de comercio usado en los Estados Unidos para las ventas locales que limita la responsabilidad del vendedor a la carga de la mercancía en un vehículo que es propiedad o rentó del comprador. En el momento en que la mercancía es cargada en el vehículo, la titularidad de la mercancía se transfiere al comprador. Otros términos que se usan incorrectamente en comercio internacional son flete prepagado y flete por cobrar, y se refieren al hecho de que el vendedor incluya el costo del embarque en la factura o la excluya. Ninguno de estos términos funciona en un entorno internacional, esencialmente por las mismas razones por las que tampoco lo hacen FOB fábrica y FOB destino. El segundo es confusión con versiones anteriores de Incoterms. La Cámara de Comercio Internacional modificó las reglas Incoterms en 1980, 1990 y 2000. Así, eliminó algunas reglas Incoterms, modificó otras y creó algunas nuevas. Por distintas razones, varios exportadores han fallado en sus intentos por adaptar estos cambios. Y por último, es el uso inadecuado de las reglas Incoterms correctas. Algunas veces los exportadores usan la regla Incoterms correcta, pero para mercancía incorrecta. Por ejemplo, cuando un expedidor usa FOB para un embarque aéreo, aunque FOB sea un término de embarque marítimo. La regla Incoterms correcta a usar para un embarque aéreo debe ser libre transportista FCA, para delimitar claramente las responsabilidades del exportador y del importador. Las reglas Incoterms como herramienta de marketing. En algunos casos, un exportador dispuesto a facilitar la venta de sus productos puede obtener una ventaja estratégica al prestarle asistencia a un importador novato en el manejo de su embarque. En otros casos, un importador experimentado dispuesto a realizar todas o la mayoría de las tareas involucradas en el embarque puede obtener una ventaja de precio. En términos generales, un exportador no determina la regla Incoterms a usar individualmente, sino que adopta la política de incluir los servicios que cree que puede proporcionar eficientemente en las cotizaciones internacionales. La elección de la regla Incoterms apropiada es una decisión fundamental para una empresa. Es una parte integral en su estrategia de exportación, que se vincula con el nivel de servicio al cliente que busca proporcionar. Desde esta perspectiva, tiene mucho sentido para un exportador adquirir un conocimiento en logística internacional tan amplio como sea posible y estar preparado para incluir todas las posibles funciones de transporte en su cotización.
Bueno, y por nuestra parte sería todo. Concluyendo lo que hablamos el día de hoy, podemos decir que las diversas infraestructuras con las que contamos son imprescindibles para el comercio internacional. Y conforme va pasando el tiempo, se vuelven más vulnerables y más importantes. A su vez, las reglas de Incoterms que mencionamos anteriormente son muy importantes para el comercio internacional y para la labor del exportador y del importador dentro de este comercio. Le agradecemos por su atención, maestro. Por nuestra parte sería todo. Yo soy Maylu Moreno y espero que tengan una linda tarde. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias.